comenzar. Bueno, muchas gracias, Hugo. Buenos días a todos y todas. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en esta última jornada del sexto Congreso Internacional de Juicios por Jurados, especialmente en este panel, que es Participación Ciudadana en la Justicia Municipal, primeras experiencias en Argentina, la cual se da en el marco de los esfuerzos del INESIP por comenzar a discutir sobre la justicia municipal. Con la reforma del año 1994, la Constitución nos dio el marco para la construcción de la justicia municipal, reconociendo la autonomía de los municipios. Históricamente, las intendencias y los consejos deliberantes fueron los únicos protagonistas políticos en la vida municipal. Es por eso que una construcción de una nueva administración de justicia, como es la justicia municipal, nos permite discutir sobre la importancia de que cada municipio tenga su poder judicial. Es en ese sentido que debemos abandonar el modelo de justicia inquisitorial, que siempre es un modelo administrativo infraccional, para trabajar directamente sobre la gestión de los conflictos a nivel local, evitando que estos conflictos escalen y emergiendo en esta resolución de los conflictos un nuevo actor fundamental como son los municipios. En ese sentido debemos poder construir y establecer nuestras propias reglas de convivencia ciudadana, y es que en ello aporta, como tenemos acá, que en breve va a estar exponiendo Guille Nicora con la experiencia de la ciudad de Mar del Plata con su Código de Convivencia Ciudadana, y como dijo Alberto Binder, no queremos una sociedad de súbditos obedientes, sino que queremos una sociedad que establezca sus propias reglas claras y además ciudadanos responsables. Y siguiendo un poco la línea que está planteando Celeste, digo, en este nuevo paradigma de justicia municipal, entendemos que no escapa a los desafíos que nos enfrentamos todos los días, quienes queremos consolidar y mejorar las instituciones democráticas. Entendemos que vivimos en una sociedad en donde nuestras instituciones padecen profundas crisis de legitimidad y desconfianza. Y es por eso que esta oportunidad histórica que tenemos enfrente de cumplir con este diseño constitucional de administración de justicia y de que cada municipio tenga su propio poder judicial, es que debe estar acompañado, sí o sí, de participación ciudadana. Y esta participación no es cualquier participación, digo, no es una participación decorativa, sino que debe otorgarle a la ciudadanía la posibilidad de ocupar los lugares de decisión. Digo, y por eso es una participación profundamente política. La decisión que tomen los jurados municipales sobre la responsabilidad o no de la persona acusada debe estar tomada siempre por un conjunto de vecinos y vecinas elegidos aleatoriamente, representativos de su ciudad y a partir de la deliberación unánime de sus miembros. Hoy en este panel vamos a escuchar las experiencias de San Patricio del Chañar, que sancionó hace poco el primer tribunal municipal de jurados de la historia de nuestro país, y también la experiencia de Rosario, que se sumó a lo que llamamos esta nueva ola de jurados vecinales que deseamos que siga avanzando. Así que sin más preámbulos de nuestra parte, vamos a presentar a Aldana Romano, que es licenciada en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y maestranda en Gobierno por la Universidad de Buenos Aires. Ella es directora ejecutiva del INESIP, participa como directora y codirectora de diversos proyectos de investigación en materia de juicios por jurados. Aldana, todo tuyo. Gracias, Hugo y Cele, por la presentación y por estar a todos y a todas quienes nos están acompañando al otro lado en este sábado soleado y en el cierre de este congreso maratónico que se propuso INESIP en noviembre, porque nos gusta ser osados y osadas a esta altura del año, y apuntalar determinados debates que entendemos son muy necesarios. La verdad que es un placer estar en esta charla ya con dos ordenanzas que apuestan por la participación de la ciudadana en el formato, digamos, de jurados vecinales, ¿no? Cuando el instituto decidió impulsar estos debates de manera más fuerte este año y avanzar hacia discusiones más amplias sobre la justicia municipal, y hablábamos de la necesidad y la importancia de contar con jurados vecinales,
no imaginábamos que el Chañar estaba tan en sintonía y que ya tenía en su carta orgánica, lo van a contar en un ratito, la posibilidad de abrir la puerta a este formato de la participación ciudadana en la administración de justicia. Pero sí entendíamos que necesitábamos, sobre todo en este contexto de pandemia, donde, digamos, habían quedado como también muy en evidencia, decían los chicos recién, las crisis de legitimidades por las que transitan distintas instituciones, necesitamos seguir repensando cómo mejorar la calidad de nuestra democracia y cómo, digamos, fortalecer la construcción de ciudadanía. Y un poco en esta apuesta que INESIP viene haciendo también desde hace un tiempo de repensar el lugar de los gobiernos locales, repensar el lugar de los municipios, y dotar de mejores herramientas a la justicia municipal como tal, es que nos embarcamos en estas nuevas reflexiones. A mí me gustaría, había cuenta que vamos a tener quienes hablen de las experiencias que ya tenemos en Argentina, ni siquiera tengo que recordar lo que hay en otros países, porque ya lo tenemos en el nuestro, eso es un placer inmenso, poder dar cuenta o ofrecer algunos marcos generales que nos permitan comprender un poquito más esto que Hugo recién señalaba en su inicio de la presentación. En primer lugar, recordar, ¿no?, esta apuesta a los municipios. Hay una cita de Tocqueville muy linda que recuerda que el municipio es el lugar donde efectivamente se desarrolla el espíritu de la libertad, ¿no? Él dice algo así como, digamos, las instituciones municipales son a la libertad lo que las escuelas primarias a la ciencia. Recién en el panel también que hablaban del jurado civil, hablaban de la importancia. Pero recuperar el rol central que van a cumplir los gobiernos locales, y que especialmente cumplen hoy, y yo decía, digamos, más todavía en evidencia en la pandemia, donde en buena medida las demandas ciudadanas se han vertido con mayor fuerza sobre los gobiernos locales. Ha tenido el gobierno local una trascendencia muy fuerte para gestionar los conflictos que cotidianamente en estos 2 años además hemos visto de manera más clara. En esa lógica, Hugo recién decía, bueno, para pensar estas instituciones al interior de la justicia municipal, es necesario, decía él, apostar por la participación ciudadana, y daba una serie de características que debieran cumplir los jurados vecinales como forma privilegiada de esa participación. A mí me gustaría un poco desarmar esa idea de por qué, ¿no?, estamos haciendo una apuesta a la participación ciudadana en estos contextos donde las instituciones de nuestra democracia no gozan de los mejores índices de legitimidad. Digo, año tras año uno puede bucear por las páginas de Latinobarómetro y encontrarse que hay una baja confianza de la sociedad argentina por sus instituciones, pero, por suerte, todavía hay una apuesta de la sociedad por la democracia como sistema de gobierno. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo generar mayor confianza por parte de la ciudadanía y cómo relegitimar las instituciones democráticas tan necesarias para la vida en común? Y desde allí la ciencia política, y yo voy a hablar desde mi lugar de enunciación, recién dijeron que soy politóloga, desde allí la ciencia política tiene algo para decirnos y algo para aportar a estos debates. Si hay algo que la teoría política, que no ha estudiado para nada la justicia como un poder del Estado, ahí hay mucha deuda pendiente por parte de las ciencias sociales, si hay cientistas sociales escuchándonos, tomen el guante por favor, porque necesitamos mucha producción académica en esto. Pero si hay algo que la ciencia política ha colaborado en los últimos años es por repensar justamente cómo podemos generar nuevas legitimidades en nuestras democracias. Hay, digamos, uno de los aportes más interesantes tiene que ver con cómo en estos contextos de crisis, los politólogos y las politólogas hablamos más que de crisis, de mutaciones, ¿no?, de las legitimidades democráticas, aparecen algunas instituciones organizadas de la desconfianza ciudadana, pero que nos dan algunas pautas de, bueno, de qué manera podemos generar una mayor legitimidad. Y en ese sentido, digamos, aparecen como en convergencia 2 grandes legitimidades. Esto decía un teórico francés, que quizás alguno o alguna de ustedes ha escuchado, porque además es muy citado cuando también hablamos en términos de jurados y de deliberación especialmente, que es Rosan Ballon. Y él habla de 2 grandes legitimidades. Por un lado, la legitimidad de la proximidad, que
un poco lo que reconoce Rosanvallón, y esto lo vemos constantemente en distintas apuestas políticas y de política pública especialmente, es que el poder es visto como más legítimo por nuestra sociedad cuando se hace más próximo. Hay algo de, digamos, la toma de posición del poder, y en ese sentido es la proximidad. Hay algo de la toma de posición del poder, de la relación que el poder, sea cual sea, establece con la sociedad, que lo vuelve más legítimo si ese poder se presenta de manera más próxima con la sociedad. En esto los municipios tienen mucho para contarnos porque han desarrollado un montón de estrategias de política pública en términos de apostar por políticas de proximidad, ¿no? Primera dimensión, entonces, pareciera que es necesario apostar a la participación porque es por medio claramente de la participación que vamos a lograr que ese poder sea visto como un poder más próximo. Y si es visto como más próximo, probablemente sea reconocido como más legítimo. Pero por otro lado, digamos, dentro de las nuevas legitimidades aparece una legitimidad asociada a la imparcialidad. Y esto porque claramente, digamos, en la toma de decisión en nuestras democracias, las instituciones deben ser reconocidas, aquellas que toman la decisión y deciden por otros, como legítimas. Y legítimas en términos de que esas decisiones efectivamente son imparciales. En este punto, cuando decimos imparciales es que no hay poderes fácticos, ni políticos, ni económicos que estén incidiendo sobre la toma de decisión. Es decir, que las instituciones que tienen que tomar decisiones que van a afectar la vida de las personas deben ser vistas como imparciales, donde la intromisión de los poderes fácticos, los poderes económicos o los poderes políticos de turno no inciden en esa decisión. Bueno, si hay algo que podemos decir y que se ha mencionado durante todo este congreso es que lamentablemente el Poder Judicial, que es por excelencia la institución que debiera garantizar la legitimidad e imparcialidad en nuestras democracias, está transitando por una crisis muy fuerte. Entonces, si pensamos un poco, bueno, cómo rediseñar esta justicia municipal y cómo dotar a los municipios de nuevos dispositivos que sean participativos, por un lado, para colaborar con la legitimidad de proximidad, pero que al mismo tiempo la decisión que se tomen en esos espacios sea reconocida como una decisión legítima e imparcial. Y allí cobra valor para colaborar con la imparcialidad y cómo desarrollar decisiones de calidad el sentido que adquiere la deliberación y por qué la apuesta por jurados municipales, especialmente dentro de los distintos mecanismos de participación ciudadana. Cuando hablamos de la deliberación y de deliberar, por un lado estamos reconociendo que hay una apuesta por una mejora en la calidad de la decisión. Si la decisión es deliberada, la calidad de esa decisión se asume es mayor. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque deliberar implica necesariamente escuchar los puntos de vista de otros, ¿no? Es muy difícil que la deliberación la pueda hacer uno mismo con sus propios pensamientos. Digo, deliberar implica poner en suspenso nuestras propias representaciones para escuchar lo que otra persona tiene para decir. Nos obliga a considerar otros puntos de vista, nos obliga a poner en juego la consideración de los hechos con nuestros valores, con nuestras visiones sobre el mundo, con nuestras representaciones. Y yo, digamos, una cosa que para mí es muy interesante es, recién se le decía, bueno, el Instituto apuesta por políticas que permitan gestionar la conflictividad social. Básicamente porque reconocemos que las sociedades actualmente son eminentemente conflictivas, que en eso radica en buena medida la característica de las sociedades democráticas, y claramente que no vemos al conflicto como algo negativo, ¿no? Nos alejamos de las visiones más conservadoras que creen en el orden, digamos, y que ven al conflicto como un elemento negativo de la sociedad. Nosotros y nosotras entendemos que las sociedades van a ser eminentemente conflictivas, no buscamos ni abolir el conflicto que nos convertiría en sociedades más totalitarias, ni tampoco corregir el conflicto en pos de un supuesto orden que siempre va a beneficiar a unos y perjudicar a otros, sino que lo que buscamos es gestionar el conflicto. Ahora, en esa gestión del conflicto, de nuevo reconociendo que nuestras sociedades son conflictivas porque son diversas, porque cada vez más vamos reconociendo los lugares y los derechos que tienen las diversas representaciones y diversidades al interior de nuestra sociedad.
La contracara de ese conflicto para la vida en común es el establecimiento de determinados consensos y de pautas comunes de convivencia, ¿no? Algo que parece difícil. Decimos que somos eminentemente conflictivos, pero al mismo tiempo necesitamos darnos y generar consensos y establecer pautas de convivencia, porque si no sería difícil gestionar ese conflicto. En ese sentido, la deliberación aporta una solución, o por lo menos nos permite desarrollar y generar estos espacios para el establecimiento de pautas comunes de convivencia, ¿no? Parece difícil, yo sé que parece difícil pensar cómo 12, 6, 7, 5 personas diversas, que tienen distintas trayectorias de vida, que cuentan con distintas experiencias, pueden de pronto ponerse de acuerdo y pueden llegar a un determinado consenso y pueden construir pautas comunes de convivencia o hacer nacer esas pautas comunes de convivencia. Me parece que una de las claves para pensar en este sentido a la deliberación, que es algo que también surgió en la conferencia de John Gastil el otro día cuando hablaba del valor de la deliberación en los jurados municipales, es que cuando pensamos la deliberación de los jurados, no estamos ya hablando de individuos, no son personas aisladas que en su individualidad se juntan a conversar. Posiblemente si pusiéramos esas 5, 6, 7 personas a discutir sobre política, a discutir sobre cuál es la mejor, no sé, si aborto sí o aborto no, si cuarentena sí, cuarentena no, si vacuna sí, vacuna no, o si Boca o River, seguramente no encontraríamos un consenso. Pero justamente es en la deliberación, en la puesta en discusión, donde ya no es el individuo, sino el ciudadano o la ciudadana, que está pensando sobre la posibilidad de establecer pautas comunes de convivencia. Es en esa interacción grupal, en lo que sucede en la deliberación, que aparece la posibilidad del consenso como tal. Sé que es difícil de proyectarlo, pero sepan que eso pasa todos los días a la hora de decidir, por lo menos en los jurados penales en nuestro país, y va a pasar, y no tengo ninguna duda que va a pasar en los jurados vecinales, en el Chañar prontamente, y también en Rosario. No, digamos, nuestros jurados van a poder poner en discusión los valores comunitarios, van a poder analizar los hechos que tienen enfrente y poner en juego esos valores y esas representaciones comunitarias para hacer emerger el consenso. De manera unánime, como decía Hugo, ¿es difícil? Sí. ¿Imposible? No. Un punto que por supuesto va a ser muy valioso, y dejo el guante para quienes van a tener que seguir con las exposiciones, por supuesto que va a ser muy valioso y muy necesario que ese grupo de jurados, ese panel de ciudadanos y ciudadanas pueda ser visto como representativo por su comunidad. Necesitamos que sean representativos, necesitamos que las voces de la sociedad queden representadas en ese panel de jurados para que la decisión que tomen sea efectivamente vista como una decisión legítima. Y en esa diversidad no hay que tenerle miedo, porque lejos de ser un impedimento para el establecimiento de determinados consensos, es la clave. Sepan que los jurados y las juradas van a poder escucharse, que esto que parece muy difícil para quienes no hemos transitado por la deliberación, sucede. Y mi confianza no es talibánica, digamos, no es que confío solamente por una cuestión de convicción o de creencia ciega en el juicio por jurados. Confío porque lo vengo viendo juicio tras juicio en cada una de las investigaciones que venimos desarrollando. Apostemos por la ciudadanía, agradezco al Chañar por haber dado el primer paso, a Rosario por haber seguido con esto, apostemos por la ciudadanía porque la ciudadanía nos va a demostrar que en esta Argentina, que muchas veces la hacen ver como la Argentina de la grieta, todavía hay espacios para que estas personas que vienen con distintas trayectorias de vida logren escucharse, poner en suspenso sus propias representaciones sobre el mundo, escuchar lo que tiene para ofrecerme el otro y lograr un consenso. Así que, sin más que esto, cumplido mi tiempo, cedo la palabra a quien sigue en el orden. Gracias, Hugo. Muchas gracias, Aldi. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Guillermo Nicora. Guillermo es profesor asociado de Derecho Procesal Penal en la Universidad Atlántida Argentina. Es capacitador en litigación y formador de capacitaciones en INESIP. También es miembro de la Junta Directiva de INESIP y agente fiscal de la provincia de Buenos Aires. Así que, Guille, la palabra es tuya. Estás muteado.
Ahí va. Perdón. Muchas gracias a quienes se han reunido con nosotros un sábado a la mañana y por supuesto a los organizadores y a mis compañeros de panel, que para mí es un gran gusto integrar. Yo voy a tratar de usar mi tiempo para precisar o para profundizar algunas de las cuestiones que Aldana dejó para concretar, digamos, algunas nada más, y solamente dejando material, como decía ella, para incentivar producción académica sobre estas cuestiones, porque si hay una cosa que ignoramos, y especialmente acá les hablo a mis colegas, las y los abogados, si algo que ignoramos los abogados es sobre el conflicto, no sabemos demasiado sobre el conflicto, es como si los médicos no supieran mucho de la enfermedad. Pero bueno, así han quedado nuestras facultades de derecho condicionadas por un modelo de justicia que fue pensado para apoyar y sostener el poder de los poderosos. Y esta es la herencia colonial que nuestro constituyente nos dijeron que teníamos que abandonar cuando teníamos que cambiar la legislación en todas sus ramas e instaurar el juicio por jurados. Bueno, de eso se trata, o sea, este congreso y toda la movida juradista que tenemos el gusto de integrar, tiene como sentido, tiene como horizonte hacer realidad un proyecto de país que todavía nos lo debemos. Y un proyecto de sociedad que se escuche a sí misma, que se reconozca a sí misma como una comunidad, no puede ignorar el conflicto. Como decía Aldana, no tiene demasiada virtud seguir sosteniendo visiones negativas del conflicto, estas visiones negativas, como bien decía ella, amparadas en una idea de que la solución para esto es ordenar la sociedad, es decir, decirle a cada persona: donde caíste, quedaste, y no pretendas más de lo que nosotros decidimos que vos sos. Y este modelo que elimina el conflicto por inmovilidad social y por congelamiento de la expectativa de acceso a derechos, claramente es el modelo que la democracia no quiere. Y como decía hace algunos años Alberto en algún curso, no hay ninguna forma de pensar la democracia si no es a través del conflicto. El conflicto es el mejor horizonte que podemos tener para nuestra sociedad democrática, porque habiendo conflicto tenemos personas que buscan que las cosas que no les están resultando favorables o que no les están resultando aceptables, dejen de ser inaceptables. Y para esto hay que aprender a gestionar conflictos, y esta necesidad de gestionar los conflictos se pone especialmente en tensión cuando empezamos a entender que un poco, como decía Aldana, y una cita que ella hace de Valón, y yo creo que está de la mano de una conocida y vieja cita de Nino, hablaba de la alienación del poder, esto de que el poder parece cosa de otros y entonces no tenemos demasiada confianza en que las instituciones democráticas nos den soluciones, porque después de todo son otros los que se van a ocupar. Esto se transforma fuertemente cuando le ponemos la capacidad de decisión a los propios miembros de la comunidad, cuando la comunidad aprende, por decir así, a digerir sus propios conflictos. La digestión de conflictos no por casualidad tiene una raíz con la gestión de los conflictos. Digerir en el sentido de que es parte de nosotros mismos como comunidad el conflicto, y entonces es parte de nosotros mismos como comunidad el gestionar ese conflicto. Esta necesidad de instaurar nuevas herramientas para la gestión de los conflictos a partir de sociedades cada vez más conflictivas, y bienvenido que así sean, porque eso quiere decir que pretendemos sociedades distintas y mejores, tiene una herramienta fundamental en el jurado. Pero yo quiero hacer una salvedad con esto, si bien por supuesto que estoy completamente convencido de la importancia del jurado vecinal como parte
de las funciones que el jurado tiene que cumplir. Decía Aldana la conferencia que tuvimos esta misma semana en este congreso respecto al Tribunal Municipal. Está muy claro que la construcción de ciudadanos más participativos y más intensamente vinculados con el gobierno, con las cuestiones públicas, que es parte central de las investigaciones de John Gastill, hacen aconsejable que también en el nivel local le abramos a las personas, a los ciudadanos, a los vecinos, la posibilidad de participar del gobierno, en definitiva, del gobierno local. Pero además, tengamos en cuenta que esta apertura a la participación está en realidad inserta, por lo menos así lo vemos, y ahora cuando cuente brevemente la experiencia de Mar del Plata, que anticipo para quienes nunca escucharon hablar de ello, es una experiencia todavía en proceso, no la quiero llamar trunca, porque hemos vuelto a tener estado parlamentario de una ordenanza que nunca se aprobó y que vamos a seguir insistiendo hasta que lo logremos, y ahora digamos que mis conciudadanos sepan que se dejaron arrebatar por San Patricio del Chañar el honor de ser la primera experiencia de jurado municipal. Nuestro proyecto es del año 2014 y ahí quedó. En cambio, Leandro y su gente lo hicieron realidad y brindo por eso. Pero quiero decir con esto que estamos poniendo el modelo de jurado vecinal dentro de un panorama más amplio, que es el que tiene que ver con algo que podríamos llamar la nueva agenda municipal en materia de seguridad y justicia. Hablar de justicia municipal produce dos sensaciones. Por un lado, justicia de falta, las multas y las construcciones clandestinas y estas cosas. Y nada más, como si eso no fuera importante. Y por otro lado, parece que estuviéramos hablando de platos voladores porque no hay nuestro esquema, nuestro diseño institucional en cualquiera de las provincias argentinas, no parece haber pensado nunca en que los tribunales de justicia son locales, son provinciales o son federales, en realidad, y no locales. Bueno, así de raro empezó a ser hace unos 10 o 15 años cuando empezó a aparecer la demanda ciudadana a los intendentes sobre la seguridad. Las primeras respuestas de los intendentes y de todos los que participábamos de esas discusiones eran no, pero esto no es un problema municipal. Si quieren, el intendente se sube al micro con ustedes, vamos hasta la capital de la provincia y vamos a quejarnos al gobernador, que es el que maneja la policía y que en definitiva el que tiene el presupuesto para el Poder Judicial. No es un problema municipal el problema de la seguridad. Esta era la primera respuesta. Hoy ya todo el país sabe que esto no es verdad, que los municipios tienen una enorme parte de sus esfuerzos presupuestarios, de sus recursos, orientados hacia aportar a resolver este problema que parece ser uno de los centrales y más endémicos, que es el de la inseguridad. Y al margen de todos los problemas que podemos encontrar en la tosca discusión sobre seguridad y sobre respuesta frente a los fenómenos criminales, yo quiero, digamos, salteando mucho de esa discusión, pero quiero ser muy claro que esta nueva agenda municipal tiene la necesidad de trabajar con, por ejemplo, abordaje multiagencial de mercados ilícitos. Todos conocemos que una buena parte de esta sensación que tienen los ciudadanos que no pueden estar tranquilos, tiene que ver con los delitos contra la propiedad. Y esto no lo podemos ignorar por más que uno coincidamos en que hay valores más importantes y por más colectivistas que podamos ser en nuestra forma de plantear nuestra posición sobre la economía, lo cierto es que no podemos ignorar que los delitos contra la propiedad contribuyen a mucho de la sensación de inseguridad. Bueno, la mayoría de los delitos contra la propiedad están ordenados por lógicas de mercado, están ordenados por empresas criminales que trabajan, por ejemplo, en la reducción, por decirlo en términos judiciales, de los objetos robados. A nadie se le ocurre que los ladrones, los arrebatadores de celulares se quedan con los celulares para usarlos. Claramente los comercian en gente que los compra. ¿Y quién los compra? Los que reparan celulares, porque son los que, como no importan repuestos, porque en el mundo no se venden repuestos, el celular, como muchas tecnologías de esta época, es una tecnología pensada como descartable,
Los reparadores de celulares que tenemos en todas las ciudades, ¿a quién le compran los repuestos? A los que roban celulares o a los que les compran a los que roban celulares. Es toda una economía de mercado que hay que trabajar, y eso hay que trabajarlo no solamente desde los ámbitos de las fiscalías, hay que trabajarlo muy fuertemente desde los gobiernos locales, porque es donde está mucho del poder territorial de supervisión. Otras cosas, programas de supervisión, inclusión y de asistencia de personas que están dentro de estos esquemas delictuales, muchas veces orientados por problemas de consumo, por problemas de subsistencia, cuando los municipios que tienen enorme cantidad de estructuras territoriales para dar respuesta a problemas de salud y a problemas de inclusión económica, social, laboral de las personas, cuando los municipios empiezan a interactuar con el resto del sistema de seguridad y de justicia para ayudar a que esos ciudadanos tengan oportunidades distintas de las que hasta ahora se les han negado, el municipio pasa a ser un protagonista central de esta agenda de seguridad y justicia. Y así hay varios aspectos, ni hablar violencia de género, donde todos los municipios hoy tienen buena parte de recursos invertidos en el acompañamiento a las mujeres y los más, además, en la construcción de nuevas masculinidades. En este escenario lo empezamos a ver en Mar del Plata, en un proceso de acompañamiento, un gobierno municipal que se hizo cargo de la demanda de seguridad y que empezó a generar una propuesta, un modelo de seguridad municipal. Llegamos a conocer a través de un buen análisis de datos, otro tema que daría para conversar, que el reclamo típico de la ciudadanía, que era: nos está matando la inseguridad porque nos tenemos que poner cada vez más rejas, cada vez más cámaras en la puerta de nuestras casas, cada vez más miradas desconfiadas frente a los extraños, y hasta armémonos para repeler a estos alienígenas que se nos meten en nuestras casas para robarnos y matarnos. Los informes bien trabajados, bien analizados, demostraron que esos patéticos muertes en ocasión de robo eran nada más que el 5% de los homicidios violentos de la ciudad de Mar del Plata y Batam. Esto dijo que la mayoría, lejos más de la mitad de esas muertes dolosas, se producían entre personas que tenían una relación entre sí. Y empezaron a aparecer los problemas de convivencia, los problemas de vecindad, los problemas de género, obviamente, y como modelo de construcción de muertes violentas, y por supuesto todos los delitos que vienen de menor entidad, de ese que es el que internacionalmente se usa como medición estándar porque es el delito más difícil de ocultar bajo cifra negra. Cuando descubrimos que había que trabajar sobre la enorme cantidad de muertes producidas por conflictos mal resueltos, empezamos a construir un modelo de respuesta que tenía como objetivo la transformación de los juzgados de paz en juzgados de pequeñas causas. ¿Por qué? Porque la justicia de paz en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, hace muchos años que ha sido totalmente cooptada, colonizada por la justicia de los abogados, por la justicia civil y comercial, porque la justicia civil y comercial se negaba a sacar juzgados de las capitales, de las cabeceras departamentales, y no había cobertura territorial. Entonces, en algunos lugares, 200, 300 kilómetros para poder dar algún tipo de acceso a justicia, hizo que los juzgados de paz pasaran a ser juzgados civiles y comerciales descentralizados en la práctica real y en la competencia asignada, y eliminaron la posibilidad de que hubiera una justicia informal, sin necesidad de abogados, cercana a los ciudadanos, donde se trabajaran los conflictos que no llegan a ser visibles para el sistema de justicia civil, digamos, y penal, obviamente. Esa transformación de juzgado de faltas en tribunales de justicia venía además de la mano de que para la mayor parte de los municipios, Mar del Plata por lo menos, y todas las experiencias conocidas iban por ahí, demostraban que los juzgados de faltas en materia de recaudar multas, de recaudar para el erario municipal,
tenían el 90% de su recaudación por pago voluntario. Es decir, los juzgados de falta son oficinas de pago de multas en vez de ser oficinas de justicia, ni siquiera de justicia administrativa, que se ocupaba solo en dirimir el 10% de los conflictos. Entonces, había que transformar esos tribunales mal empleados en verdaderos tribunales de justicia. Sé que estoy en tiempo y voy cerrando. Y para transformar esos tribunales administrativos en tribunales de justicia, entre otras cosas, había que darle un modelo de imparcialidad y de independencia respecto del poder municipal, cosa que es muy difícil en una provincia que carece de autonomía municipal, como es la provincia de Buenos Aires, y donde no podemos dictar una carta orgánica donde diga el juez de falta se elige por concurso público, bla, bla. No, no. El juez de falta se elige como dice la ley orgánica de las municipalidades y es prácticamente un empleado del intendente. Entonces, para dar esa independencia y esa imparcialidad que necesitaba, el jurado era la respuesta ideal, pero que además producía todo lo que dijo Aldana, que tiene que ver con la construcción de ciudadanos que se hacen cargo de que este es mi problema, este es nuestro problema. Hay un montón de cuestiones que están vinculadas a cómo las comunidades se reconocen a sí mismas y se mantienen cohesionadas, no solo por la existencia de factores comunes que los hacen identificarse como gente con iguales problemas, también el conflicto tiene una función de cohesión, porque al tensionar a los grupos que tienen intereses contrapuestos y que no los pueden conciliar, esa tensión entre los grupos produce parte de el fenómeno de sostenimiento de grupos sociales que no terminan aplastados unos por otros en función del poder relativo que tienen. Eso, el conflicto como estructura cohesiva de las comunidades, es algo que el jurado viene a hacer reconocer. Ya no es más voy a castigar a ese porque ese es distinto que yo y no vive como yo y por lo tanto lo quiero fuera y lo voy a hostigar con multas y con clausuras, etcétera, hasta que se vaya. No, ese es uno de nosotros y a cualquiera nos toca estar de aquel o de este lado. Vamos a resolver este problema entre todos porque el problema es de la comunidad. Más o menos por ahí viene la cosa, que yo estoy seguro que Leandro y Fabricio lo van a poder explicar mucho mejor que yo, porque ellos son los que han logrado transformar esto que fue una idea que en Mar del Plata no terminó de cuajar por cambios de gobierno, por un montón de cuestiones. En algún momento lo vamos a hacer realidad acá, pero queremos escuchar cómo lo están haciendo realidad ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guille, por tu exposición. Ahora vamos a darle la palabra a Leandro Bertolla, ex ministro de Desarrollo Territorial de la provincia de Neuquén y actual intendente de San Patricio del Chañar. Así que cuando quieras, Leandro, puedes empezar. Estás silenciado. Ahí vamos, ahora sí. Ahí vamos. Hola, buenos días a todos, a todas. Gracias por esta oportunidad de comunicarme con todos ustedes y compartir este enorme desafío que es pasar de una democracia representativa, formal, a una democracia participativa en todas las tareas que tenemos para llevar adelante en nuestra vida cotidiana, que como decían recién, el municipio lo lleva a cosas concretas, porque los problemas están a la vuelta de la esquina y la gente inmediatamente recurre a las autoridades electas para su resolución y demos... se me está botando la batería, Chile. Estamos... No sé si esperamos un minutito, ¿no? Esperamos un minutito y si no, por ahí Carla quiere ir tomando la posta mientras Leandro se vuelve a conectar. Perdonen quienes se están escuchando, estas son las desventajas de la virtualidad. La ventaja es que pueden estar escuchándonos desde distintos rincones y que todo esto va a poder quedar grabado también para poder seguir reproduciendo los debates. Si no se puede conectar en breve, capaz que le está avisando algo a Carla, y si no, Carla sale a tomar la posta mientras tanto y explica más técnicamente quizás
la cuestión de la propuesta del Chañar. No sé si tenemos algún contacto con Leandro, si no. Ahí volvió, ¿no? Ahí volvió. Estamos. Muy Ahí está, bien. genial. Esperamos un minutito y... Ahí se pudieron conectar, y se están conectando, genial. Y ya arrancamos, gracias por la paciencia. Hola. Estamos, perfecto. ¿Ahí estamos? Sí, sí, adelante. Bueno, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos con el audio? Empezó. Empezó. Llegaste hasta que se te cortó, claro, empezabas. Empezá de vuelta. Bueno. No, decía que es un enorme desafío, que les agradezco a todos esta oportunidad de compartir este desafío, que agradezco muchísimo el acompañamiento, porque lo que uno tiene desde el lugar que ocupa es la voluntad política de ir pasando de una democracia representativa a una democracia representativa y participativa, en donde hace muchos años que venimos escuchando estos conceptos, pero el desafío es hacerlos realidad, hacerlos operativos, que se materialicen estas ideas, como tantas otras instituciones que tiene nuestra Constitución Nacional, nuestras constituciones provinciales, nuestras cartas orgánicas, y que muchas veces, al terminar el convencional de redactarlo, tiene la enorme alegría de ese texto final, pero que sabemos todos que muchas de esas mandas constitucionales después en la práctica nunca se concretan. Yo lo que quiero, para comenzar, para que nos ubiquemos un poco en el contexto, quiero decirle que San Patricio del Chañar fue fundado el 21 de mayo de 1973, que fue una zona de expansión productiva del Alto Valle de Río Negro, Neuquén, con una población eminentemente de trabajadores rurales, y que a partir del 2013 comienza a forma parte de lo que se denomina vaca muerta. Entonces tenemos el desafío de construir una sociedad con mucha migración. Nosotros tenemos que estar el año próximo, el 2023, perdón, cumplimos 50 años, y esta enorme migración ha dado, como toda migración, vecinos que se han constituido como tales de distintos orígenes, ¿no? De trabajadores rurales, como decía antes, pero también ahora con todo lo que tiene que ver con los servicios petroleros, hidrocarburíferos en general, empresas de servicios, alta tecnología. Y bueno, en ese marco, construir una sociedad con valores comunes es el gran desafío, en donde logremos una sociedad integrada desde esas distintas miradas, ¿no? Y creo que todas estas instituciones de democracia semidirecta son instituciones que ayudan a construir esa mirada en común de los espacios que tenemos que compartir, que tenemos que administrar en forma conjunta, en los cuales tenemos que convivir todos los días. Entonces, el Instituto del Jurado Popular me parece que ayuda a construir esa identidad. Nosotros tenemos una revolución de las comunicaciones, en donde a través del WhatsApp, del Facebook, de Google en general, de todas las formas que tenemos hoy de comunicarnos, la participación de la ciudadanía en los temas que a ella le interesan ocurre. El desafío me parece que es institucionalizar esa participación para que muchas veces las minorías intensas, coyunturales, que actúan en detrimento de las mayorías silenciosas, tengan un lugar en donde discutir las posturas que cada uno tiene. Tenemos que hacer el ejercicio de la participación ciudadana, no solamente quedarnos, como decía al comienzo, en el discurso de la participación ciudadana.
Estamos llegando, creo, a la desaparición de la política por intermediación. Creo que la gente, en los temas, reitero, que le interesa, participa. Y muchas veces queda en la nada misma, no queda ni a nivel de experiencia casi, porque justamente no hemos sistematizado la participación, ¿no? Y debemos construir gobiernos que como sistema en la gestión del poder y en la gestión de los problemas cotidianos tiene que tener la participación. Yo creo que ese es un desafío enorme que tenemos. Nosotros comenzamos a trabajar esto luego de la reforma del 94 de la Constitución Nacional. Nuestra Carta Orgánica fue sancionada el 1 del 6 del 2004. El 9 del 10 del 2006 fui presidente de la convención municipal que redactó la Carta Orgánica, que se sancionó por unanimidad, y también fui convencional de la reforma de la Constitución de Neuquén, en donde se da un gran avance a la autonomía municipal, porque esta Carta Orgánica no quería ser aprobada por la legislatura de la provincia de Neuquén, porque decía que estaba constituida desde la antipolítica, ¿no? Y la Constitución, si bien declamaba la autonomía del municipio, no la materializaba. Tuve la suerte que la vida me dio la posibilidad de ser convencional constituyente, y bueno, y liberamos a la Carta Orgánica de la aprobación de la legislatura de la provincia. Y se pone en vigencia, les decía, el 9 del 10 de 2006. Y la primera ordenanza que sancionamos de jurado popular fue la 468 del 2006, luego de la aprobación de la Carta Orgánica, que es un 28 del 12 del 2006, el Día de los Santos Inocentes. Y lamentablemente ya estábamos en el fin del mandato, y pese a que se licitó el edificio a través de un concurso nacional de ideas para su diseño, la gestión que siguió, como hacemos tantas cosas en Argentina, que somos tan pendulares, hizo caso omiso a esta institución y dejó a medio hacer el edificio, que está diseñado para tener jurado y que sea un lugar que desde el punto de vista de la imagen edilicia, digamos, la gente note que ahí está quien imparte justicia, con el lugar para el funcionamiento del jurado popular, quedó todo trunco, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, bueno, y después de muchos años, había una compañera de gabinete que decía, alguien vendrá, qué bueno te hará, ¿no? Y después de 12 años, la gente me vuelve a elegir, una vez terminado mi tarea como ministro, y pudimos retomar esta hermosa tarea de construir más democracia, más participación, y bueno, y se ha sancionado junto con la colaboración del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, con la doctora Pandolfi, con el fiscal José Jerez y todo su equipo, y el acompañamiento de INESIP, esta última ordenanza que mejora la experiencia de Neuquén, que en el año 2014 sancionó el Código Procesal Penal e incorporó la figura del jurado popular para la aplicación de las normas que nos rigen en todo lo que tiene que ver con lo penal. Yo creo que debemos buscar formas de alejarnos de los líderes mesiánicos, ¿no? Creo que en el mundo están ocurriendo la construcción de liderazgos, de líderes mesiánicos, que sería el papá que castiga y premia según su buen o mal criterio. Creo que debemos generar elementos que permitan que la gente canalice sus problemas, sus frustraciones, sus formas de convivencia, y no esperar que un papá o una mamá nos arregle los problemas a nuestra vida cotidiana, sino que si hay un problema, como se decía recién, lo discutamos, charlémoslo, buscamos las formas institucionales, orgánicas, legales, legítimas para su solución. Creo que esto ayuda también a romper el círculo rojo de los gobernantes, a cuidarnos de las minorías que muchas veces nos agobian, nos presionan en detrimento del conjunto de la sociedad. Debemos construir una cultura de la convivencia, el justo medio. Acá hay Buda plantea que dice que
las cuerdas del laúd, si están flojas, no suenan, y si están muy tensas, estallan. Entonces, debemos hacer que las cuerdas del laúd o las cuerdas de la guitarra nos den la mejor música y no que exploten o que no sirvan, ¿no? Creo que debemos encontrar el justo medio, el equilibrio, y me parece que la participación ciudadana nos va a permitir este justo medio, este equilibrio, y va a ir construyendo una identidad, y va a ir construyendo institucionalidad, y va a ir construyendo participación de los ciudadanos. Yo creo que no se puede tirar instituciones por la ventana todos los días, sino que creo que hay que mejorarlas, evaluarlas, tratar de que nos contengan, porque todos estos procesos, yo de eso soy evolucionista, reformista, digamos, no creo en los sistemas revolucionarios que nos venden un paraíso y después terminan siendo en muchos casos el infierno. Creo que debemos construir un sistema en donde nuestros errores, cuando los cometemos, queden en evidencia, y a partir del diálogo, la discusión, el debate, la incorporación de nuevas tecnologías, se puedan ir resolviendo. Hoy las cámaras de seguridad en las localidades, los sistemas informáticos que tenemos, permiten tener mucha mayor precisión de la información para ser justos en la toma de decisiones y que el relato no le gane a la realidad. Así que creo que en este camino el jurado popular va a permitir, en el marco, como decía recién, de las normas, de las leyes que nos regulan, de las instituciones de las cuales somos parte, ir construyendo en San Patricio del Chañar que estas corrientes migratorias se integren, que vayamos dirimiendo nuestros conflictos en los espacios institucionales que seamos capaces de construir para que esto ocurra. Nosotros, junto con el Jurado Popular, también tenemos la consulta popular, casualmente en el mes de febrero. La corporación docente de una escuela de la localidad se oponía a que en esa escuela, que tiene el mejor edificio de hace 4 o 5 años construido con todas las comodidades, pero con muy poca participación de los jóvenes como opción en esa orientación, no permitía, decía la corporación docente, que se incorporen otras alternativas. Imagínense que al tener aquí lo que es, por eso le quiero dar el contexto social y económico, productivo, al aparecer el desarrollo de hidrocarburífero, obviamente que la gente busca nuevas opciones, ¿no? La corporación docente, de la cual pertenezco, soy profesor de educación física, maestro de educación física, fui secretario general del gremio aquí en la provincia, o sea que conozco la parte gremial, no están mis antípodas, pero debo reconocer que la corporación muchas veces se interpone con las necesidades reales del pueblo en defensa de ella misma, ¿no? Y le decía, esta corporación se oponía a que en ese edificio ocioso se dictaran nuevas carreras. Y entonces recurrimos a la consulta popular y el 65% de la población se manifestó a favor de nuevas carreras en San Patricio del Chañar para el nivel medio. Y se ha creado a partir de esto una escuela, una EPET, es una escuela provincial de educación técnica, con orientación en electromecánica. Fue un desafío enorme, porque imagínense que a las 10 de la mañana de la convocatoria, un día hermoso como hoy, habían votado 80 personas, ¿no? Entonces estaba con el riesgo de destruir una institución maravillosa como parece la consulta popular, y bueno, por suerte después fue una asistencia muy importante de gente, casi el 25, el 30% de la población participó, y el 65% nos acompañó, y bueno, y a partir de eso se dio mucha legitimidad, digamos, al pedido ante las autoridades provinciales para la creación de esta escuela, esta nueva orientación. Entonces son todos desafíos que a nivel local son muy interesantes para hacer el ejercicio de nuestra condición de representantes políticos. Debemos ser muy cuidadosos en la instrumentación para no fallar, porque, como decíamos recién en la previa, digamos, a la apertura de estas exposiciones, tenemos el riesgo de que una falla nos haga retrotraer a los viejos esquemas que creo que han encontrado su límite. Fueron útiles en un tiempo, pero que en estos tiempos debemos explorar nuevas opciones para justamente darle legitimidad y legalidad a la construcción de una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada,
una sociedad en donde las minorías y las mayorías busquen su espacio de integración. Y en el municipio se da la particularidad que es lo concreto, es la plaza, es el ruido molesto a altas horas de la noche, los vecinos son personas concretas, no son números, y tenemos que entender que ese espacio de convivencia nos debe permitir a todos transitarlo disfrutándolo, conviviendo y también proyectando un futuro mejor. Así que bueno, espero que nos sigan acompañando en esta tarea Hemos retomado la construcción del edificio, para marzo va a estar listo, así que si Dios quiere, en el mes de marzo vamos a poder ya hacer uso de esas instalaciones que fueron diseñadas para tal fin, y empezar a desandar el camino de volver operativo este anhelo que todos tenemos de que nuestra sociedad se integre con ciudadanos y no con habitantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leandro, por tus aportes y por contar la experiencia de San Patricio del Chañar, que es tan rico para poder seguir avanzando y profundizando en estas nuevas reformas. Bueno, y ahora vamos a presentar a Carla Pandolfi. Carla es abogada, especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales, coordinadora de la Comisión Interpoderes para la Reforma Procesal Penal del año 2004-2012. También es egresada del Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal Penal del año 2007, dictado por el CEJA, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Y actualmente es responsable de la Oficina de Políticas Públicas y Sistema Acusatorio del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén. Dicho esto, Carla. Muchas gracias. Adelante. Voy a compartir pantalla. ¿Ves? Ahora no encuentro el archivo, ¿viste? ¿Comparten ustedes desde ahí? Sí, comparto. Dale, buenísimo. Segundo. Perfecto. Bueno. Yo voy a hablar un poco más desde la cuestión técnica de la ordenanza que recién mencionaba Leandro, junto a INESIP y al Ministerio Público Fiscal tuvimos la... ¿Avanzás? Tuvimos la posibilidad de poner en práctica esta idea tan novedosa a nivel municipal y visionaria de Bertolla, que ya en su Carta Orgánica del 2006 ya había establecido. Y bueno, creándola, modificando esta ordenanza con el aprendizaje de lo que un poco, quedémonos ahí, gracias, con el aprendizaje de lo que ya habíamos visto en materia penal. Se incorporaron a esta ordenanza cuestiones que creíamos que se podían mejorar, no solo de la ordenanza original, sino también de la experiencia penal, como bien digo. La ordenanza es la 1253 y fue sancionada el 28 de octubre de este año. Y como ya se ha dicho, es el primer tribunal municipal de jurados de Latinoamérica, o sea, es una gran responsabilidad. Este Tribunal Municipal de Jurados va a estar integrado por 7 personas, con equidad de género, cuestión que comparte con el jurado penal de las causas penales. Es voluntario, o sea que aquí se va a hacer una gran campaña de difusión para que todos los ciudadanos y ciudadanas del Chañar se puedan inscribir para ser voluntarios, para ser jurados, y luego serán sorteados de acuerdo a distintos criterios de ponderación, serán sorteados, y ese padrón va a tener que resultar, que es la gran preocupación de Aldana, comentario al margen, debe ser no solo representativo de la sociedad, como lo establece el Código Procesal Penal, sino que debe ponderar la edad, la distribución geográfica, la educación. O sea, tiene muchas cuestiones a tener en cuenta para ser un jurado equilibrado. Como decía, es voluntario, es gratuito, y va a estar integrado, digamos, por este primer sorteo, que se realiza un sorteo general, digamos, de los primeros 100 jurados para todo el año, y luego el sorteo particular para el juicio. Avancemos.
La competencia del jurado, como bien decía Leandro, ha sido un tema de discusión establecer cuáles son las cuestiones digamos, cuáles debían ser las cuestiones de las que se debía ocupar el jurado municipal. Buscar un equilibrio que no fuera ni abarrotarlo de casos para que intervengan en todo tipo de casos, sino se buscó trazar una línea, junto, digamos, pensando en esta ordenanza en la que participaron muchas de las personas que están acá, Aldana, Celeste, Hugo, Binder, Guillermo, tratar de pensar digamos, en las cuestiones que fueran trascendentales para el Chañar, como por ejemplo graves afectaciones a la convivencia ciudadana, a la armonía social, cuestiones que generen daños a la salud o al medio ambiente, graves daños, perdón, a los servicios públicos, cuestiones de connivencia entre funcionarios públicos, sospechas graves de corrupción, faltas graves, donde el infractor que alegue la persecución de funcionarios, cuestiones de discriminación, de manifiesta arbitrariedad, cuestiones que hacen que, digamos, que sean realmente disruptivas y que se entiende que deben ser solucionadas entre desde un tribunal municipal de jurados, por las características, ¿no?, que siempre trae la solución a través de un jurado, esto de que no se cuestiona lo que decide el jurado, no genera sospechas, hay una verdadera imparcialidad de parte del jurado, por lo tanto, quedó establecida así la competencia del Tribunal Municipal de Jurados. Y pueden solicitar esta competencia los agentes municipales, policiales o los mismos electores del Chañar. Avancemos. ¿Cómo funciona el jurado? El jurado está integrado por 7 jurados, que bueno, son sorteados para ese caso en particular, del padrón depurado, y eligen entre ellos un presidente. Eso es igual que en el penal. A diferencia del penal, no hay un juez aquí que dirija el proceso, lo dirige directamente el presidente o presidenta del jurado, quien previamente es instruido respecto digamos, va a recibir, como toda la sociedad del Chañar, una capacitación e información previa, sobre todo de qué se trata ser jurado, que empíricamente ya está demostrado, más allá de todos los años en materia penal que lleva Neuquén implementado jurado, que la gente llega sin enterarse al jurado penal de qué se trata ser jurado. Bueno, en esto habrá que hacer un enorme esfuerzo de comunicación y para que puedan conocer un poco más de qué se trata esta institución, y además que es nueva. Chañar tiene una población aproximadamente de 17.000, 18.000 habitantes, por lo tanto, bueno, creemos que va a ser posible la difusión masiva de este nuevo instituto. Como les decía, bueno, el presidente se elige entre los jurados. Dirige este juicio simplificado, un proceso simplificado, desformalizado, que es lo que se busca, sin intervenciones formalistas, no es obligatoria la presencia de abogados, sí puede acompañar a una persona de su confianza, o eventualmente un abogado si la persona infraccionada lo requiere, pero no es obligatorio. Está la figura del coordinador que sí vela por un montón de cuestiones legales. La prueba se presenta entonces ante las partes, está la persona que elaboró la infracción o que requirió la participación del jurado, la persona denunciada, por decirlo de otra manera, o señalada como autora de la falta, y el jurado, ¿no? Y cada uno expone, digamos, el presidente dirige ese debate, expone cada uno su parecer, y luego el jurado decidirá en función también de las pruebas que le puedan presentar,
por ejemplo, el acta labrada de la infracción, o testimonios de vecinos que vieron cómo tiraba la basura fuera del lugar, etc. Se da la posibilidad de la conciliación entre entre las partes, y el jurado percibe, también el coordinador tiene un rol en esto, antes o durante el proceso, de llegar a una solución autocompositiva, una solución que no sea necesariamente una sentencia, cuando uno ve realmente que hay una voluntad de conciliar. Por ejemplo, en muchos casos vemos que es habitual, digamos, donde hay situaciones problemáticas con agentes de tránsito, cuando la gente se irrita mucho porque no se le hicieron una multa, o porque, bueno, le retienen el vehículo y demás, donde muchas veces el agente lo que busca es que le pidan perdón por la forma en que lo maltrataron en ese momento la persona que digamos, que salió de quicio ante lo que le correspondía hacer al agente de tránsito. Entonces, esta posibilidad también va a estar en este Tribunal Municipal de Jurados. A diferencia del jurado penal, este jurado requiere la unanimidad para la toma de sus decisiones, porque, bueno, empíricamente también está demostrado que la unanimidad tiene diversas ventajas. Por un lado, no deja fuera la opinión de las minorías, y genera un debate más rico sobre la cuestión que sea. Entonces, examinan exhaustivamente las cuestiones que se le presentan, no importa del tipo que sea, digamos, esto está probado empíricamente, y genera más tranquilidad en los jurados poder lograr un veredicto unánime, o un fallo unánime. El control de la decisión del Tribunal Municipal se hace por la justicia ordinaria, digamos, se asegura el debido proceso, y también se asegura el control de esta decisión por la justicia ordinaria. Y si recién en la parte de la ejecución de la decisión comienza a intervenir el juez de faltas. Hasta ese momento el jurado hace absolutamente todo hasta imponer la sanción dentro del catálogo de sanciones posibles, para lo cual es instruido por el coordinador o coordinadora del jurado. También el coordinador o coordinadora realiza la descripción de la sentencia, elabora la sentencia, más bien como un formulario general, pero ahí recién comienza a intervenir el juez de faltas. Hasta ese momento todo lo realiza el jurado, incluso el tipo de sanción posible dentro digamos, de lo legal y de las cuestiones establecidas previamente, respetando el principio de legalidad. Avancemos, por favor. ¿Quiénes pueden ser jurados? Bueno, esto es una lista larguísima. Se complementa lo que requiere el Código Procesal Penal de Neuquén, que bueno, mínimamente es una edad entre 21 y 75 años, ser argentino, naturalizado, 10 años de ejercicio previo de la ciudadanía, poseer documento de identidad, aptitud física, no se requiere, digamos, un título ni formación. Sí existe la prohibición de pertenecer a los poderes ejecutivos, legislativo, judicial, tener formación en derecho o en otras disciplinas similares como medicina legal y demás. No pueden pertenecer a las fuerzas de seguridad, ni ser ministros de cultos religiosos, y tampoco pueden estar incluidos en registros como deudores alimentarios o de violencia familiar y de género. Esto es un veto que tienen para integrar el Tribunal Municipal de Jurados. Avancemos. Bueno, las características del coordinador bueno, coordinador, un poquito las funciones se las he dicho, de ser argentino, residir legalmente en el municipio de Chañar, y ser abogado con al menos 10 años de antigüedad en el título. Y esto tiene que ver con las funciones, avancemos por favor, con las funciones del coordinador, que es un mix
entre cuestiones jurídicas y cuestiones organizativas, jurídicas y organizativas de, ya te leí, Hugo, dentro de lo que debe hacer en ese Tribunal Municipal de Jurados. Acepta la competencia, recordamos que dijimos que los agentes municipales, la policía o los mismos electores del Chañar podían pedir la competencia del Tribunal Municipal de Jurados. El coordinador o coordinadora acepta esa competencia, o hay casos en los que dirá, no, esto no corresponde para un caso donde deba intervenir el Tribunal Municipal de Jurados. Esta decisión es revisable. Realiza todas las tareas administrativas de gestión y apoyo a la labor del Tribunal Municipal de Jurados, pone a disposición toda la normativa, les da, digamos, en algún punto las instrucciones, organiza el juicio y toda cuestión de trámite. También tiene la obligación, entre comillas, o la función de ir generando la jurisprudencia, digamos, un extracto de los fallos o de las decisiones que tome el Tribunal Municipal de Jurados, justamente para reforzar este objeto o el objetivo que tiene el Tribunal Municipal de Jurados, que es, bueno, si estamos atajando los conflictos o gestionando los conflictos desde el inicio, y estamos tratando de establecer reglas de conducta para que se sepa exactamente qué es lo permitido y qué es lo no permitido en San Patricio del Chañar, queremos darle publicidad a esas reglas que se definen, como qué es una conducta válida y aceptable y cuál no, para ir generando conciencia a ese respecto, y bueno, cuáles son las reglas de convivencia para vivir en el Chañar, ¿no? Ir construyendo de abajo hacia arriba estas reglas. Y bueno, realiza el sorteo de jurados dentro del padrón anual, resuelve las excusaciones, las imposibilidades de asistencia, todas estas cuestiones relativas al trámite. Es un mix entre lo más jurídico y lo administrativo. El coordinador tiene una labor clave en el sentido de, digamos, como decía, empíricamente está demostrado que los jurados, aun cuando uno trate de difundir, y en Neuquén han habido varios programas en materia penal, por ejemplo, Yo Jurado, se ha incorporado a la currícula del Consejo Provincial de Educación para que se enseñe en las escuelas, se han dado cantidad de charlas, se han hecho simulacros previo a la aprobación del juicio por jurados y demás. Surge del informe que se presentara hace muy poquito, el jurado neuquino, el nacimiento del jurado clásico en la Argentina, que los jurados llegan con un desconocimiento importante de qué implica la tarea de ser jurado. Entonces, más allá de que se procurará paliar con diversas acciones y una estrategia de comunicación muy intensa para los jurados, que sepan realmente de qué se trata el rol, también el coordinador va a tener que recibirlos, abarajarlos de alguna manera, para tranquilizarlos y ponerlos en tema de qué se trata, más allá de todo el material multimedia que se va a hacer con manuales y todas las cuestiones que habitualmente se hacen o ya se han hecho en materia penal, se replicarán en esta materia municipal. Y creería que si avanzamos, terminamos, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, cumplido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carla, por la exposición. Ahora vamos a darle la palabra a Fabricio Fiati. Fabricio es abogado y desde 2019 concejal de Rosario por el partido Creo. Desde 2005 forma parte del equipo del intendente de Rosario, Pablo Hapkin, donde se ha desempeñado como jefe de asesores durante su mandato como diputado de la Nación. También fue asesor del diputado Ariel Bermúdez, y desde 2015 dirigió los equipos técnicos que construyeron la propuesta de gobierno de Pablo Hapkin como intendente de Rosario. Así que, Fabricio, cuando quieras. Hola, muy buenos días para todos.
Muchas gracias por generar el espacio, por invitarnos y poder compartir las distintas experiencias con cada uno de ustedes. Disculpen la demora al principio, pero estuve atentamente desde Guillermo en adelante. Efectivamente, y le faltó a esa introducción quizás el detalle que en cada una de esas instancias fuimos presentando insistentemente la propuesta de jurados, tanto a nivel nacional como a nivel provincial en Santa Fe, que estamos nuevamente con media sanción desde esta semana que está terminando, más allá de algunas inconsistencias o discrepancias que tengamos con lo que fue la media sanción. Siempre estamos ahí impulsando la temática. Y lo pudimos hacer también ahora en el ámbito de la ciudad de Rosario, en el marco de la discusión del Código de Convivencia, que era la discusión de reemplazo del Código de Faltas que estaba vigente hasta hace unos días atrás, y que lo estaba desde el 81, es decir, 40 años, una norma, era un decreto ordenanza en realidad, modificado a lo largo de tantos años, parcialmente, de forma muy reiterada, de manera tal de que había quedado una norma un tanto compleja de leer y que había perdido el cuerpo de un sistema normativo. En realidad terminaba siendo una mixtura de múltiples incorporaciones en las diversas temáticas que tenía el código. Y este instrumento, que fue elevado como mensaje por el intendente Pablo Hapkin, había empezado antes a trabajarse con una comisión integrada por representantes de la Facultad de Derecho y también del Colegio de Abogados de la ciudad, en el mandato de quien fue el intendente anteriormente, la doctora Mónica Fein. Quiero decir que fue un trabajo sostenido durante mucho tiempo, participativo a nivel de instituciones intermedias de la ciudad, también con concejales de una composición anterior. Solo una representante del Consejo que participó en ese trabajo en el Ejecutivo permanece en el cuerpo y aportaba a la memoria, ¿no? Y por supuesto nosotros cuando tomamos y el intendente toma la decisión de elevar finalmente la propuesta al Consejo, hacemos algunas incorporaciones propias de lo que nos parecía que era importante que quede incluido. Y una de esas incorporaciones fundamentales fue la de contar con jurados a partir de este nuevo Código de Convivencia. Nosotros ahí introducimos toda la temática, de hecho ahora va a quedar para la reglamentación algunos aspectos. La otra opción era poder hacerlo a través de una ordenanza después complementaria, pero nos parecía que era importante ir a fondo, ya que estábamos teniendo la oportunidad de discutir este código. Que, entre paréntesis, no solo tiene el compendio de faltas, sino que también tiene el desarrollo de una parte general de principios, clasificación de las sanciones, la descripción del procedimiento, y también la parte orgánica. La parte orgánica en la ciudad había sido discutida hace unos años atrás de una forma sin los consensos suficientes. El Consejo había votado una ordenanza que luego fue vetada por el Ejecutivo de ese momento, y luego el Consejo insistió para revertir el veto, es decir, había ahí un conflicto que no se había solucionado de la mejor manera, con una ordenanza que además fue judicializada y todavía estaba abierta esa instancia. Entonces también quisimos poder saldar esa cuestión, y ahí teníamos uno de los principales contrapuntos, porque esa ordenanza controvertida tenía como uno de sus principales objetivos generar independencia para los jueces dentro del marco del Tribunal de Faltas. Como lo decía Guillermo, Santa Fe también tiene un límite institucional por la autonomía aún no reconocida. Somos una de las pocas provincias de la Argentina, junto con la provincia de Buenos Aires, que no tenemos autonomía, ni por la Constitución provincial, ni tampoco por una ley provincial que habilite determinadas cuestiones. Seguimos teniendo una ley orgánica de municipios, que es la que fija las atribuciones del Ejecutivo, del Consejo Municipal,
y de los otros órdenes. Entre otras cosas, el modo de seleccionar autoridades, de la relación que tiene el propio escalafón municipal y el estatuto municipal, con facultades verdaderamente limitadas por parte de los órganos locales, tanto el ejecutivo como el legislativo municipal. Y ahí, con esta situación de una ordenanza que procuraba generar independencia al Tribunal de Faltas, un límite institucional claro, nuestra voluntad de generar mecanismos de resolución de conflictos y sobre todo el jurado con el elemento participativo que se pone en valor inmediatamente cuando uno lo puede poner en agenda y en práctica, empezamos a ver qué márgenes teníamos. Y pudimos dar la discusión que finalmente fue positiva y logramos que hoy esté incluida en la ordenanza que votamos. Y entonces nos quedamos, y sintetizo un poco de la estructura antes de reflexionar un poco en lo que fue el debate de los jurados, con una organización del Tribunal Municipal de Faltas que tiene jueces municipales, con la atribución de que el intendente pueda realizar un concurso, primero cerrado, luego abierto, y encontramos un intersticio en la ley de municipios que habla de la posibilidad de designar funcionarios con acuerdo del Consejo Municipal. Bueno, establecimos ese supuesto, con una interpretación un poco extensiva, para los futuros jueces de falta, es decir, va a haber una propuesta que eleve el intendente o la intendenta al Consejo y el Consejo deberá prestar acuerdo. Entendemos ahí que producimos un avance institucional en materia de los jueces. Por otra parte, vamos a contar, está previsto en la norma y en ese sentido deberemos avanzar, con una estructura administrativa, un administrador de la justicia de faltas, no en términos de crear más burocracia, sino por el contrario, de lograr escindir las tareas que son eminentemente administrativas, de gestión, con aquellas que tienen más naturaleza jurisdiccional, aunque discutamos la amplitud de lo jurisdiccional en un órgano administrativo que tiene esta cuestión institucional que describí hace un rato, pero en fin, poder tener y darle preeminencia a lo administrativo, inclusive también con el acento y la facilidad que hay que darle al mecanismo del pago voluntario. Lo decía también Guillermo, el enorme porcentaje de las sanciones o de las infracciones investigadas cuentan con un posible infractor que acepta su responsabilidad y decide pagar por el mecanismo más rápido, sencillo y también económico posible, porque inclusive, bueno, tiene descuentos, planes de pago y demás, según por supuesto también la gravedad de las sanciones, pero claramente eso apunta hacia lo administrativo, sumado también a la digitalización de todo el procedimiento, con actas digitales, descargos digitales, y casi todo establecido de esa forma. Creemos que ahí hay una primer puerta para pensar una de las aristas que tiene que tener el sistema municipal de falta. La segunda, y también fue una incorporación que propusimos, en términos de estas figuras que nos parece que había que sumar, la idea de contar con un procurador de faltas. Y esto porque necesitamos también, así lo entendemos, poder diseñar una política de persecución que tenga dinamismo, que pueda ser orientada, que este funcionario sea político y que de alguna manera su trabajo aporte a la visión que tengamos también de qué puede hacer el municipio en materia de seguridad en relación a el vínculo que tengamos desde el municipio con el Ministerio Público de la Acusación, con el Ministerio de Seguridad de la provincia, y también con las propias acciones que el municipio puede tomar. Por ejemplo, en su caso, digamos, como principal foco de intervención, tomamos en su momento los desarmaderos. Bueno, cuando uno analiza determinada sistematicidad en la comisión de determinadas faltas, puede decidir perseguirlas, lo puede hacer a través de una política específica, y creemos que esto tiene que ser reconocido a un nivel institucional para que no dependa solamente de la Secretaría de Control y Convivencia o eventualmente
la decisión del propio intendente, ponerlo a esto en la órbita del Tribunal de Faltas. Y en materia de organización en sí de la justicia, lo decía, jueces de falta, organizados por juzgados, es decir, intentar sacar la lógica de o sea, juzgados genéricos, ni avanzamos en el colegio de jueces, pero tampoco en un juzgado por distrito o un juzgado de tal cosa, sino que los enunciamos en términos plurales para poder tener también ahí un margen con la reglamentación, de manera tal de que tengamos flexibilidad a futuro y sí sacar la estructura tradicional, vieja, del juzgado ligado a un juez y a un secretario. Eso también va a quedar atrás, pensando más en un sistema que sea flexible, descentralizado. En Rosario tenemos desde hace muchos años los distritos como una instancia en términos jurídicos de desconcentración más que de descentralización, pero en definitiva es la proximidad más inmediata del municipio con el vecino. Y bueno, ahí la idea es que las oficinas del Tribunal de Faltas tengan tanto la presencia de un juez, según la necesidad, personal administrativo, sobre todo pensando en esto que decía, pago voluntario, reconocimiento de la falta y demás, y también la organización de las audiencias, y sobre todo y en particular, del trámite que requiere la parte previa y en sí el juicio por jurados en cada una de las instancias del distrito. Eso un poco como para describir el contexto. Después en sí tuvimos muchas discusiones que cuando uno lo va estudiando el tema en otras instancias, y nunca nos había tocado a nosotros llegar efectivamente a la discusión más cercana al momento en el que el texto queda definido. Para los que tienen experiencia legislativa, esto es así, cuando uno empieza las discusiones genéricas, hay cosas que no se puntualizan tanto, y después cuando ya hay acuerdo para poder avanzar, empiezan otras cuestiones a ponerse sobre la mesa y a tensionar, ¿no? Pero lo que uno escucha en abstracto efectivamente nos sucedió. El Consejo tiene obviamente distintas comisiones, creo que es uno de los primeros en tener una comisión específica de feminismos y disidencias, y ahí en cada una tuvimos audiencias según la temática y los interlocutores que iban a preguntar o a solicitar ser escuchados según la temática del código que estábamos discutiendo. En feminismo nos tocó recibir a las trabajadoras sexuales. Y claramente ahí había una cuestión que tuvimos que saldar, de pensar que el jurado no era la posibilidad de que el Ejecutivo Municipal, el Tribunal de Faltas, en definitiva encuentre una vía indirecta, una vía oblicua para producir la persecución de vecinos contra vecinos, y que en este caso reprodujera la lógica de desigualdades que tenemos a nivel social, sino que por el contrario, lo que procurábamos era que incluso una trabajadora sexual eventualmente, si lo deseaba, porque en definitiva es voluntario, pudiera eventualmente ser parte de ese jurado que iba a sancionar. No necesariamente iba a tener que estar en el papel de juzgada, como tradicionalmente en las relaciones sociales se da. Una de las discusiones importantes, después la otra, la que tenía que ver con las preguntas de ¿para qué innovar en esto? ¿Por qué darle más trabajo a los vecinos? ¿Por qué si discutimos un código de convivencia terminamos pensando en que hay que delegar y suponer y tener confianza en la labor de ciudadanos? ¿En qué parte la discusión de un código de convivencia, de cómo armar un tribunal de faltas, de qué faltas dejar incluidas en el catálogo de la parte especial, termina en que hay que pensar en una instancia participativa, en una instancia de formación cívica, de legitimación después de estas sanciones, que son los valores que nosotros entendemos que tiene el jurado, si no se trataba de eso la discusión. Y todo, en definitiva, pensando siempre en ese valor que tiene la formación técnica, el saber técnico, y la confianza en determinados jueces
que en definitiva no son más que por las propias limitaciones institucionales que tenemos, no son más que empleados administrativos, hasta nuevo aviso, hasta que no logremos la autonomía, carta orgánica y demás, son eso. Y la verdad es que subyacía esa lógica de tener una confianza mayor en el funcionario designado, en la estructura administrativa, más que en la posibilidad de efectivamente contar con un protagonismo y una participación activa en la resolución de los casos de los propios vecinos. Rosario tiene una larga tradición en instancias participativas, en presupuesto participativo post-2001 está vigente, pero además los consejos barriales digitales desde hace mucho tiempo, con crecimiento exponencial durante la pandemia. Entonces, y todos son voluntarios, y la verdad es que ninguna instancia participativa se cae, al contrario, suma, y de hecho tenemos reclamos que por pandemia no pudimos tener el desarrollo de algunas de las que requieren sí o sí presencialidad, y este año empezamos a retomarlas, pero la verdad que el año pasado había reclamos de aquellas instancias que no participaban. Entonces nosotros, con mucho convencimiento, estábamos y estamos convencidos de que si efectivamente generamos las instancias que Carla mencionaba, de difusión masiva, de concientización de la importancia de esto, de mostrar cuál es la oportunidad de poder participar y de formar parte de una instancia de juzgamiento, creemos que vamos a contar con muchos inscriptos, y que además, efectivamente, algunas faltas que en la descripción, después en la discusión nos vino bien que San Patricio de Chañar haya avanzado, porque nosotros teníamos otra descripción, y con esta ya votada en otra instancia pudimos generar algún consenso en base a esos criterios, salvo el de discriminación, que se lo entendió al revés, entonces tuvimos que dejar excluido la discriminación en sí por esto de las trabajadoras sexuales que decía, pero en definitiva pudimos construir un consenso bastante grande e ir saltando estas dificultades, estas críticas que teníamos al principio. Así que tenemos un cuerpo normativo del siglo XXI, con justaposiciones, por supuesto, por esto del proceso que les decía que fue largo, con incorporaciones que entendemos que van a ser muy útiles para darle otra mirada al sistema municipal de juzgamiento de faltas, a poder aportar en materia de gestión de seguridad, con todas las complejidades que tiene Rosario y la provincia de Santa Fe, y también con la posibilidad de generar una instancia eminentemente participativa, que no signifique trasladarle al ciudadano la responsabilidad de lo que el Estado no tiene ganas de hacer, sino que queremos construir criterios de justicia y criterios de juzgamiento donde también sean parte, y que esas decisiones tengan mayor peso, mayor legitimidad, para en definitiva mejorar la democracia local, que creo que es el desafío que tenemos todos. Tiempo cumplido me iban diciendo, así que muchas gracias por el margen de tolerancia. Bueno, muchas gracias, Fabricio, por tu exposición. Ahora vamos a darle la palabra a Víctor del Río, que en esta ocasión va a estar comentando un poco acerca de cada una de las exposiciones. Víctor es juez del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, impulsor y defensor del juicio por jurados en su provincia, y miembro además del INESIP. Así que, Víctor, la palabra es toda tuya. Bueno, primero que nada agradecer a INESIP, como siempre, con este cariño casi indigno que me merezco acá, que me merecen aquí en estas tareas que me dan. Creo que es más la influencia de la amistad y el cariño que de mis capacidades técnicas. Pero la verdad que voy a robarte un poco seguramente el rol protagónico que Aldana va a tener para la despedida de clausura, y quiero decir algo, digamos. Quiero decir algo con este grupo de amigos que estamos acá y que tanto afecto nos tenemos, y los nuevos amigos, que finalmente la última vez que nos vimos trabajando fue en el festejo de los 30 años, ahora serían casi 32 si no me equivoco, de INESIP, y esta maravilla de hacer un congreso que nos hubiera costado mucho ir haciéndolo en 2 semanas. Por favor, no sean tan largos, me hicieron ver muchas tardes encerradas con el trabajo que tenemos, pero la verdad que fue maravilloso este esfuerzo conjunto, de que yo voy a ser medio idílico, de este sueño compartido mundial, de este gran esfuerzo mundial de ser soñadores utópicos,
y no ser cesante en esos sueños de construir una sociedad de iguales. Casi que aquí estamos terminando con lo tontamente uno podría pensar, una mirada mucho más chiquita de hablar del jurado, trayéndola de los confines más poderosos, digamos, del conflicto penal para bajarlo a nuestros vecinos, pero finalmente estamos hablando con un final muy lindo, que es el del más cercano, el del próximo, de donde vamos a hacer construcción de lo que vivimos todo el día. Así que a mí me parecía que este congreso y estas últimas charlas, este resumen final, no son más que una brisa de aire puro de humanidad en estos sistemas burocráticos administrativos que la humanidad todavía no logra desconstruir, de cómo poder resolver sus conflictos. Creo que aquí, si bien mansamente, dialógicamente, en estas 2 semanas, lo que hemos hecho es finalmente gritar a los 4 vientos un sueño, una sociedad más humana y por ende más igualitaria. Creo que lo que estamos hablando aquí finalmente no es nada más ni nada menos que empoderarnos como individuos. Nuestra constitución y nuestros sueños republicanos no han sido más que esto. Y cuando hablamos del jurado no es más que esto de ese sueño tan histórico y tan vigente, aunque algunos digan que no, de hacer visibles y palpables los sueños de aquella revolución francesa inconclusa de igualdad, fraternidad y libertad. Cómo esto que lo escuché a Fabricio ahora, cómo respetar esa igualdad en los códigos de convivencia de la diversidad, cómo poder asegurar lo que es la lucha humana mundial de la autonomía personal, cómo ser iguales, poder decir que somos iguales ante la pobreza, ante la exclusión, ante la falta de las condiciones mínimas de dignidad. Entonces lo comparamos con ese sueño revolucionario francés y la Bastilla todavía no está conquistada. Parecería que hoy estamos nuevamente discutiendo lo que es un desarrollo natural de un proceso, no solamente ya no más. Yo estaba mirando algunas cosas de Alberto, obviamente que todos lo plagiamos, y estaba mirando un viejo videito donde hicimos ahora en el aniversario y él decía allí que cuando pensamos, educamos, y educamos pensando, ¿no? Que él siempre nos llama a repensar, a repensar, a repensar. Y hace un tiempo, si hablábamos de jurado municipal, salvo Aldana y algunos más que se pusieron a estudiar y a todo este equipo, hubiera sido casi una locura con Guilla cuando empezó con Mar del Plata, lo que le costó, ¿no? Pero la verdad que no es nada más de lo que estamos hablando, que todo esto es posible, la de igualdad, de participación, finalmente somos unos soñadores cansados, ¿no? A veces, pero con muchas energías para hacer de esto unas mejores democracias. Y no estamos hablando solamente de una organización de justicia administrativa. Estamos hablando finalmente cuál es el impacto que tienen hoy las sociedades y cómo ellas participan en las sociedades modernas. Muy bien lo dijo Leandro y también Fabricio, ¿no? ¿Cómo podemos canalizar en las comunicaciones, en el ritmo de la comunicación y en la voracidad de las comunicaciones, semejantes grados de desconfianza y descontento social? Y con la terrible situación donde las mismas instituciones que se dicen ser representativas de esas voces populares se quedan encerradas en sus estructuras organizativas sin poder catalizarlas ni siquiera darle una capacidad de comprensión. Imagínense, a mí en este rol nuevito que me han puesto, donde órganos que deben ser base de la liberación suman sus votos en esa sumatoria de votos no deliberados, ¿no? Imagínense que el lunes hago una audiencia oral aquí en el superior, ¿no? Imagínense oralidad en los superiores tribunales, ¿no? Mi primera audiencia, vamos a ver si sale, el lunes, veremos, después les cuento, en la sala civil en este momento donde estoy. Algunas menciones que estamos dando son, por eso estuvo muy buena este panel, donde pudimos hablar con, obviamente, juradistas, pero de la dimensión política
Y finalmente tenemos que dar una discusión de lo que damos finalmente cuando discutimos esto, cómo viene el poder, si el poder viene de arriba, la colonia, el reinado, o si realmente hacemos una discusión del poder desde la democracia de abajo. Y esto un poco si nosotros, los que somos el poder, porque todos los que estamos acá somos el poder, no solamente por los grados de responsabilidad institucional que se nos hayan asignado, sino finalmente por la capacitación, la capacidad intelectual que se nos ha formado académicamente para tener un rol de dirigencia. Finalmente, si somos capaces de dimensionar que no nos creamos nada y que lo único que tenemos que hacer es escuchar y aprender. Cuesta muchísimo en las instituciones ser capaces de escuchar y aprender. A mí por eso me pareció muy importante lo que dijo Leandro y Fabricio, que tiene que ver con esto de la participación popular, que es la dimensión política del jurado, ¿no? Y cómo hacer para descubrir nuevas fuentes comunicativas en lo que es una brecha abismal de representatividad. Donde si bien estamos puramente comunicados en una vorágine de comunicación, lo ciertamente que aún la sociedad no confía en absolutamente en ninguna de sus instituciones, y cuanto más altas son instituciones, se confían mucho más. Y finalmente, que esta falta de discusión y deliberación que presentan estas mismas instituciones. Por eso como que tendríamos que empezar a ver que lo que nos está fraccionando en los entes grandes y particularmente en los municipios, los más cercanos, esta capacidad de escucha deliberativa, que muy bien lo habló Aldana, en la jerarquización de esto que cuando somos capaces de liberar esta maravillosa experiencia que la venimos aprendiendo hace tiempo con la formación de juicio por jurado y que venimos aprendiendo porque los jurados nos demuestran esa capacidad de hacerlo, que nos sorprende y por suerte lo hemos podido chapear, no sé si se podrá traducir, chapear en la cara de todos los antijuradistas, decirles el jurado delibera más razonable, más comprensible que los jueces técnicos. Entonces estamos, digamos, hablando de que ya no estamos hablando de esa, porque de esto nos dicen, bueno, van a decir cualquier cosa. No estamos hablando de esa liberación de los cafés, o la que hacemos en la familia, vino de por medio, cerveza de por medio, sino que estamos hablando de la deliberación distinta, es una deliberación con responsabilidad. Entonces estamos hablando de la construcción de una ciudadanía con altísimas cuotas de responsabilidad social, que no lo habíamos conocido. Nos contaban, no lo habíamos conocido. Y hoy nos emocionamos cuando salen con la responsabilidad que asumen esas funciones. Yo he visto llorar a jurados cuando se leyó un veredicto. Y era un veredicto de culpabilidad unánime, con lo cual asumían el peso de decidir aunque cueste. Ya no eran esa barra de decir cualquier cosa en la esquina, sino que era al momento de asumir la responsabilidad de ser capaz de decidir con altísima responsabilidad y sentirse que son parte de la cosa pública. Por eso el jurado nos está enseñando. Y obviamente que esto que nos decía Aldana, nos dice un poco Guillermo cómo buscar, tiene que ver, digamos, cómo hemos construido la profesionalización de la ley. Y le hemos construido un valor de autoridad y no de confianza. Meramente de ejercicio de poder. Y ese ejercicio de poder es autoritario. Por eso no estamos discutiendo finalmente cómo ejercemos, sino si podemos ser los funcionarios del Estado. En todas las administraciones no hay jerarquías en general en estas administraciones, sino en todas las administraciones cómo podemos ser democráticos. Y si somos realmente democráticos, no para decir lo que decidimos y tomar las decisiones, sino para escuchar antes de tomar las decisiones. Y encima tomar esa capacidad de escucha sin imponer las propias voluntades. Esa es una escuela de aprendizaje. Ojalá yo aprenda aquí a hacer escucha de otros, de mis colegas, cuando me dicen algo, y yo pueda también enseñar, aprender a hacerme escuchar, pero para que aprender junto con ellos. La verdad que
no estamos hablando, lo que vi entre todos nosotros, me parece, discúlpenme si más allá de lo organizativo, lo que habló Carla, que cada uno podría, incluso lo que habló Fabricio, y lo que habló Leandro, que me pareció fabuloso. Yo robé 1000 ideas, los voy a plagiar a todos los tres, les aseguro. Me parece maravilloso que lo que estamos hablando finalmente es cómo reconstruimos una nueva sociedad. Y la verdad que da miedo a las sociedades actuales, porque hoy vemos que renace el nazismo, una fuerte incidencia en lo individual sobre lo colectivo, una profunda preocupación en las frustraciones sociales. Esto que decía muy bien Aldana, las sociedades de la queja, las sociedades de los reclamos, de la complejidad de nuestras sociedades que nos invitan a saber que están incluso muy crispadas. En todo el mundo, no es Argentina solamente, están todas muy crispadas. Y nosotros, todavía atados en ciertas atalayas de poder que nos creemos que nuestras visiones administrativistas y la falta como contravenciones son una solución. Acá en la provincia del Chaco tenemos divididas los tribunales de faltas provinciales y los tribunales municipales de faltas. Y esto que decía Guillermo, tribunales que se han convertido en menos aplicadores de multas y que han prescindido de la menuda tarea de ser gestores de la paz. Nuestro fuero juzgo, nuestro derecho patrio que nos dio vida al nacer, estaba centrado en la justicia de paz. Era pacificar su función central. Gloriosamente aquí en esta justicia provincial tenemos en cada de las grandes y chiquitas localidades nuestra justicia de paz, de distintas categorías, pero está lleno de juzgados de paz nuestra provincia. A veces el juez de paz no tiene tanto trabajo cuando la localidad es muy chica y lo va a ver en algún rato limpiando, barriendo su vereda, pero está cerca de su juzgado para atender la necesidad. Y no nos llegan conflictos de ahí, porque le hemos dado un lugar muy digno y le hemos enseñado a ser mediadores de conflictos. La verdad que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, creo que hemos hablado de esto, de cómo ser finalmente, legitimar algo que parece que está bastante complejo, que es legitimar las decisiones del común del pueblo. A mí me parece una cosita nomás quería decir, yo sé que esto estamos haciendo escuela y sé que finalmente lo que estamos discutiendo es nuestro pueblo es soberano. Creo que es tiempo que le devolvamos un poco de soberanía a quienes piensan y razonan con mucho sentido común. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Víctor. La verdad, siempre es un placer escucharte, así que te agradecemos por estos comentarios. Y bueno, muchas gracias también a los demás panelistas. Ya vamos a dar cierre a este panel, pero no queríamos dejar de terminar sin hacer un cierre del Congreso, así que le voy a pasar la palabra a Aldana Romano, que bueno, es la directora ejecutiva del INESIF. Gracias, Hugo. No porque no podamos seguir discutiendo, tenemos un montón para seguir ampliando, no va a ser este el único espacio. En este gran congreso queríamos por lo menos darnos un primer lugarcito para esta discusión del jurado vecinal, pero vamos a tener otros espacios y no quiero abusar de la paciencia de quienes nos han estado acompañando hasta esta hora en un sábado, por lo menos aquí en la provincia de Buenos Aires, muy soleado en La Plata, y creo que en el resto también con buen clima. Nada, agradecer a quienes nos han acompañado. Fue un congreso muy largo, a la Embajada de Estados Unidos por haberlo posibilitado. En esta locura en noviembre tuvimos, para que tengan una idea, 102 entre personas, entre panelistas, expositores, conferencistas, moderadores, comentaristas. 25 de esas personas nos acompañaron desde otros rincones del mundo, algunos inclusive conectándose a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche en sus países. Fueron 8 largos días, como decía Víctor, más de 1000 personas que han asistido a las 16 mesas que construimos a lo largo de este espacio. Y nada, agradecerles por habernos acompañado. Todos el esfuerzo que hemos hecho durante estas jornadas va a quedar grabado. Téngannos paciencia para poder volver a verlas. Tenemos que ir desarmando cada una de las exposiciones. Agradecerles a nuestras grandes traductoras que se han bancado largas jornadas y han salido al cruce durante todo este tiempo.
Han sido, digamos, traducciones de mucha calidad y agradecemos enormemente ese esfuerzo y ese trabajo. Nos vienen acompañando ya hace varios congresos al INESIP, así que gracias Olga y gracias Vivian. Por supuesto a Congress Rental por haber posibilitado este tipo de eventos. Y como decía Víctor, ¿no? Estamos en esta titánica tarea de seguir expandiendo el juicio por jurados. A Chaco le falta tener su jurado municipal, Víctor, tienen el jurado civil, guarda, su jurado penal, pero seguramente sea un lugar para seguir expandiendo estos avances juradistas. Agradecerles, prontamente estará todo esto disponible para poder seguir mirando y discutiendo, y nada más, muchas gracias a todos, a todas por llegar hasta acá. Ha sido un gran placer.